En segundo lugar, el artículo 45 nos habla del derecho al medio ambiente y que debe garantizar y conservar el medio ambiente los poderes públicos. Por tanto, que desde los poderes públicos se incite y se apoye la generación eléctrica a través de energías renovables es un deber también de los poderes públicos. El artículo 51 nos dice: los poderes públicos garantizan la defensa de los consumidores y usuarios a los que tú te has referido. Por tanto, cuando estamos en un sistema de libre mercado, que no hay por qué discutirlo, pero existen unos consumidores y usuarios en los que no están en una regla de igualdad con el distribuidor, sino que estamos en contratos de adhesión con las compañías eléctricas, etcétera, etcétera, los poderes públicos tienen que garantizar la defensa de consumidores y usuarios. Por tanto, pueden intervenir para garantizar esa paridad con los distribuidores. No es que puedan, es que deben intervenir. Además de esos principios rectores de la política social y económica, la Constitución española, me estoy refiriendo siempre, porque estamos hablando un poco del caso español, a la Constitución española, en materia de economía y hacienda nos tendríamos que ir a los artículos 128 a 136. El artículo 128 dice: toda la riqueza del país en sus distintas formas y fuera cual fuera su titularidad, está subordinada al interés general. Por tanto, por supuesto que las empresas tienen, existen la empresa, la libre empresa, etcétera, etcétera. Pero todos los bienes, sea cual sea su titularidad, está subordinada al interés general. Y es obligación de los poderes públicos que así sea. Dice: se reconoce la iniciativa pública. En la actuación económica, mediante ley, se podrá reservar el resto uso público de los recursos y servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general. Por tanto, debe abstenerse los poderes públicos ante una situación como la que estamos viviendo. Vamos a ver, aquí existen varias teorías económicas y España propugna como valores fundamentales libertad, igualdad y pluralismo político. Tú puedes tener ideas políticas distintas, es decir, pues debe el mercado regular todo esto y ya se regulará, bien, pero al Estado y a los poderes públicos se les impone, como estamos viendo, uno a uno, una serie de obligaciones que no de derechos, es decir, puede o no puede. No es que pueda, es que debe intervenir en defensa de consumidores, en defensa de familias, en defensa de que los bienes del Estado, los bienes tengan una finalidad pública y social. Por tanto, a mi juicio, el Estado, las autoridades, los poderes públicos, tienen el margen de maniobra y pueden intervenir cuando una situación está afectando de manera grave a las economías de los ciudadanos. Nos dice el artículo 131, el Estado mediante ley podrá planificar la actividad económica general para atender a las necesidades colectivas. Cuando se dice, no, es que eso de Estado social es una cosa etérea, oiga, la Constitución, literalmente, yo estoy hablando de la literalidad de la Constitución, está diciendo los deberes que tienen los poderes públicos a la hora de enfrentarse a situaciones económicas complejas. Me estoy enrollando quizá demasiado, pero yo te pondría un ejemplo. Cuando hemos vivido y estamos viviendo una situación de pandemia, como desgraciadamente en el mundo se está viviendo, en los estados constitucionales, en México, en España,
el Estado ha intervenido. Y ha intervenido limitando, por ejemplo, la libertad de los ciudadanos, que es uno de los derechos más sagrados de toda la Constitución. Libertad de movimientos, libertad de desplazamientos, libertad de reunión, etcétera, etcétera. Luego se puede discutir los mecanismos. En España hemos estado discutiendo mucho, se ha llegado al Tribunal Constitucional si había que utilizar el estado de alarma, el estado de excepción. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado de que mejor el estado de excepción, mejor que el estado de alarma. Pero lo cierto es que ante una situación sanitaria muy grave, el Estado ha tenido que intervenir atacando o poniendo barreras a nuestros derechos individuales. Bien, pues yo no veo ninguna dificultad para que en una situación de emergencia, en una situación complicada para las economías de los españoles, el Estado puede intervenir en el mercado. Puede y debe intervenir. Sí, pues queda clarísimo que el Estado social tiene toda una base jurídica en la Constitución y que la Constitución no contiene normas etéreas, no contiene aspiraciones ni ideas, contiene normas jurídicas que se deben aplicar, fin de la historia. Entonces, pasa lo mismo en México con varias reglas constitucionales muy similares a las que acabas de mencionar, doctor, porque aquí al artículo 25 también le obliga al Estado a intervenir, también dice que la propiedad está supeditada al interés público, al interés general. Y muchas constituciones tienen esa regla, pero las empresas y luego sus voceros en los medios grandes de comunicación siempre apelan como a la existencia de un autoritarismo cuando el Estado quiere fijar alguna regla, quiere interferir poquito, dicen, no, ya estás atacando el libre mercado, vas a desmontar el libre mercado, comunistas, etcétera, y empiezan a crear toda un coro de alarmismo. Y como tú bien dices, las autoridades estatales intervienen ante una situación grave. Y aquí quiero que nos abones un poco más a este tema de la pobreza energética en España. En datos duros, ¿cuáles son los aumentos? ¿Cómo podríamos explicitar un poco más los precios en comparación con el nivel de ingreso, los mínimos de rentas en España? ¿Y cómo es que ha afectado a la economía familiar? ¿Qué tanto de su nivel de ingresos de una familia en promedio o de las familias pobres pues les afecta? ¿A cuánto asciende ese aumento de las tarifas? ¿Cuánto paga una familia por toda la factura? ¿Puedes Bien, decir no quisiera equivocarme o dar datos que no son correctos. Yo he oído noticiarios de última hora, de ayer o anteayer, yo he oído que se hablaba de que estos valores récord de la electricidad pues están suponiendo un 200% del valor de la electricidad que se iba manteniendo anteriormente. Pero no quiero fijarme en el dato concreto porque, ya te digo, mi intervención no quiero que sea una intervención de un economista que puede tener datos directos y que sean más reales. El concepto de pobreza energética aquí se utiliza, no sé si vosotros manejáis ese tipo de términos, cuando una familia, pues, por ejemplo, tiene problemas para calentarse en invierno. Es decir, cuando una familia, pues, a lo mejor tiene calefacción en su casa, pero debe apagarla porque el recibo del gas es excesivo y, por tanto, no puede llegar a fin de mes si tiene que pagar la factura del gas. ¿De acuerdo? En esos términos se habla de pobreza energética. Se habla el gobierno actual, sí es cierto
que está tomando determinadas medidas puntuales en esa materia y prohíbe en muchos casos los cortes eléctricos a determinadas familias necesitadas cuando se acredita una serie de imposibilidad económica para pagar el tema de los recibos de la luz. Hay diversos tipos de subvenciones, etc.